Bueno, pues a ver, quitamos esto. Vamos a la información porque hay pues una acusación por parte de China muy dura, ¿no? En la que China acusa a Estados Unidos. Esto, pues fue el día de ayer, si no me equivoco, sí, fue el día de ayer, cuando acusaba. Hasta hoy se hace público, pero acusa a Estados Unidos de crear armas biológicas específicas de la raza para atacar a ciudadanos chinos, ¿no? Imagínense la locura, digo, bueno, yo sinceramente no creo eso, pero pues bueno, eso es lo que a ese nivel son los diálogos que hay con China. Esto lo dice Wang Wenbin. Tómenlo de quien viene, porque Wang Wenbin es medio conspiranoico, le gusta echar mucha crema a sus tacos, la verdad. Es súper duro cada vez que habla de Estados Unidos, le tupe con ganas, o sea, es así súper. Es como, yo lo veo como el Trump de China. A mí él es como el Trump de China. O sea, por la forma de hacer política. Súper dura, siempre lanza así como que lo que se le ocurre en el momento, dice, déjame los acuso de, vamos a decir esto y vamos a decir, entonces la pasa como haciendo siempre, y luego de repente pasan 2-3 días saludando a Blinken, saludando a no sé quién, o sea, súper amigo de Estados Unidos, o sea, nomás es igual que Trump, o sea que dice mucho, grita, ladra y luego ya a la mera hora la mano y qué onda, no sé qué. Es algo así, que se les quede la cara a Wang Wenbin, porque él es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, no es el ministro de Relaciones Exteriores. Mucha gente veo que le ponen ministro, no, él no es el ministro, él es nada más el portavoz, pero llama mucho la atención, o sea, de esas veces que el portavoz lo recuerdas más que al mismo ministro. De hecho, el ministro está más joven, entonces como que pareciera que pues el otro debería ser el portavoz y él debería ser porque aparte él es el duro, él es el que parece más líder, y el otro, King, ¿no? Que es el verdadero ministro, es un poquito más relajado, poquito, porque también es medio agresivo. Le ha aprendido a Wang Wenbin, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver qué dice, porque pues digo, al final es noticia y me parece interesante este punto. Dice que han estado recopilando, Estados Unidos, datos genómicos humanos con las mitocondrias étnicas, cosa que hay que recordar que Anthony Blinken acusó a China también. Entonces también como que tú me acusas de eso, pues yo te acuso de lo mismo. ¿Qué dijo el secretario de Estado de Estados Unidos? Bueno, dijo lo mismo. Un día antes le acusó a China de estar recopilando datos genómicos humanos de minorías étnicas como en Xinjiang o en el Tíbet, o sea, donde están los uigures, ¿se acuerdan? Allá en el noroeste de China. Los uigures son una comunidad amplia de China, pero que son musulmanes. Y los chinos están aferrados, por no decir otra palabra, aferrados a que se conviertan a la cultura china. O sea, que sean chinos, ¿no? Que no sean, que su cultura desaparezca y entonces los meten a una especie de, pues sí, de cárceles, porque es lo que es, no pueden salir de ellos. O sea, los meten a una especie de cárceles y los educan, ¿verdad? Para que sepan que es ser chino y que sean chinos. Eso es lo que se han documentado hasta incluso videos de dentro de cómo son ahí. O sea, vamos, esto no es una leyenda urbana, es algo que está documentado, a pesar de que China ha querido taponear toda esa información y que hace algo similar en el Tíbet. En el Tíbet dice, pues no los vamos a encerrar ahí, pero les mandaron cientos de miles de chinos. Dice, son poquitos los tibetanos. Hombre, táscale de chinos, acabo tenemos un chorro. Entonces les dieron muchos apoyos y cosas así para que los chinos se fueran a vivir al Tíbet. Entonces llegaron grandes cantidades al Tíbet, que pues es muy bonito por lo que veo. Mucha gente así le gustó ir a las montañas y todo. Entonces muchos chinos se fueron a vivir al Tíbet y ahí, aunque no quieras, tú eres tibetano, pero pues vas a tener que convivir y aprender y entender la cultura china de a fuerza, porque pues es lo que más va a haber. Y los están llenando de chinos. Y acá en los uigures están pues transformándolos en esas escuelas, por así decirlos, pero que son cárceles y que te obligan a eso, ¿no? Pero Anthony Blinken va más allá y dice, no, nada más es eso, sino que están recopilando información genética de estos grupos, y ahí sí yo no sé de dónde saca esa información, pero dice Anthony Blinken que es para controlarlos. Digo, bueno, ¿cómo vas a controlar? Bueno, no sé, yo no veo cómo vayas a controlarlo con los genes, más que sea para saber, no es que no sé, la verdad es que no explicaron. O sea, no voy a empezar a especular ahorita, pues si no tengo idea. O sea, no lo ha dicho Anthony Blinken, no especificó cómo es que supuestamente China va a querer controlar. Ni tampoco Wang Wenbin explicó de dónde saca esas supuestas armas biológicas genéticas que nomás atacan a cierta raza.
No, no, o sea, no, sacan cada cosa así de ciencia ficción, pero bueno, pues eso es lo que han sugerido. Al mismo tiempo, ahorita se están dando los arreglos para que Xi Jinping, el presidente de China, y Joe Biden tengan un encuentro. O sea, va a haber una cumbre, va a haber un encuentro entre China y Estados Unidos, y ya van varias que cada vez que va a haber un encuentro, días anteriores se tupen con todo, ¿no? Se dan con todo, se critican, se inventan, se dicen de todo. Pasan 2, 3 días y amigo, compadre, no sé qué. Pues bueno, así son, ¿verdad? O sea, es una retórica, una narrativa cada vez más dura entre ambos países y luego los meros van y se saludan otra vez y ahí van, ¿verdad? Bueno, se está preparando eso, pero ahorita vamos con esa información porque tengo otro titular para este bloque. Vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos a quitar. Vamos a otro asunto. Miren, pues otra vez está armando fuerte el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Ya hay ahorita heridos. En este momento están dándose con todo. Se están acusando desde el día de hoy de otro enfrentamiento en la frontera en el que resultaron ya al menos 4 heridos militares. El ministro de Defensa de Armenia informa que 3 funcionarios militares fueron lesionados por un ataque azerbaiyano con artillería y morteros que comenzó en la madrugada y otro más pues del otro lado, ¿no? Son 3 de un lado, uno del otro lado que quedaron heridos. Según el comunicado emitido por la cartera de defensa, dice las fuerzas armenianas abrieron fuego contra las posiciones armenias por ahí de las 6 de la mañana hora local, eso en el lado este de Armenia, ¿no? Eso es lo que han estado reportando. Armenia y Azerbaiyán tienen pues un potencial conflicto fuerte, porque pues al final de cuentas quedaron las divisiones muy raras en esa zona, ¿no? Entonces hay una zona, vamos a ver el mapa, esta zona, sí, pues tienen ahí divisiones en las que dicen los dicen pues que quieren aprovecharse los armenios de esta zona donde viven azerbaiyanos, ¿no? Y pues entonces, y los azerbaiyanos que viven aquí, que son mayoría en este pedacito, ¿no? Pues de repente hacen sus propias reglas y quieren nada más seguir sus reglas y no acatar las reglas de Armenia, ¿no? Típicos problemas que hay últimamente. Entonces, pues Azerbaiyán empieza a generar problemas para acá y de Armenia para acá y así está. Entonces dice, la parte de Armenia pues ha estado últimamente dando varias advertencias sobre la necesidad de poner fin a las provocaciones y los agravamientos deliberados en esa parte, donde asegura el ministro de Defensa de Azerbaiyán que están buscando apagar o tranquilizar las cosas, pero que se violó el alto al fuego. Días anteriores, acuérdense que hubo una visita de Anthony Blinken donde aparecen el de Armenia y el de Azerbaiyán dándose la mano con una cara. ¿Se acuerdan? Aquí les puse la imagen. Entonces está Anthony Blinken así sonriendo, agarrándole las manos hacia los dos, y está el de Azerbaiyán y está el de Armenia así con la cara bien enojada. Pues claro, o sea, es que nomás de la pura foto ya sabías. No necesitabas ver más, nomás con la pura foto sabías que al otro día, los 2-3 días más, iban a empezar los trancazos. Y cómo no, ahí están ya, ¿no? O sea, el líder de la diplomacia de Estados Unidos hizo estas declaraciones en el último... bueno, pero no hago las declaraciones. Déjenme les doy las declaraciones que dijo días antes Anthony Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que ha habido progresos tangibles en las conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán con la mediación de los Estados Unidos. Ya vemos dónde está esa paz. No hay paz ahorita, no parece que la vaya a haber pronto. Pues bueno, los hechos muestran esta situación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, atentos con ese tema. Vamos a otro asunto interesante. Rápidamente, un reporte chiquito, pero que es importante. La OMS levantó la emergencia internacional de la viruela del mono. La viruela del mono, pues, duró con 10 meses de alerta. Aquí lo estuvimos comentando, estuvimos dando los detalles de, pues, cómo era esta enfermedad, pero ya, según esto, en el último trimestre, los casos casi desaparecieron. Dice que habrían caído a un 90%, que dice sigue siendo un problema ese brote de viruela del mono, pero que pues ya está mucho más tranquilo. Apareció en 111 países, fíjense, como quiera se distribuyó rápido, pero generó 140 fallecidos, o sea que la tasa de mortalidad no es muy alta. Fueron 87,000 personas las que se habrían infectado y 140 fallecidos. La decisión de la OMS
dicho por el director a Tedros Adhanom, fue un día después de que se reuniera con el comité de emergencia que analiza trimestralmente cada brote importante. Al observar que cayó el 90%, ya el día de hoy se da el comunicado oficial que ya no es una emergencia internacional, ¿verdad? O sea que esto nunca se declaró como algo más, simplemente fue una emergencia internacional en la que pedía a los países intercambiar información para que se entendiera el problema en la población. Y eso pues creo que estuvo sucediendo. Vamos pues entonces ahora sí a otro bloque importante.